Sean bienvenidos una vez más a un episodio de este podcast llamado Textos Lúdicos. Estamos ya en el sexto, en un proyecto que me hacía mucha ilusión empezar y que ha tenido por ahí, creo que buena recepción. Me han llegado comentarios de personas que dicen que les ha gustado el podcast y me alegra mucho porque la verdad la intención con esto era poder hablar de temas de videojuegos sin tener que prepararme mucho de antemano, mejor dicho, editar mucho los podcasts, porque luego con los videos de YouTube es mucha edición y cosas así, pero ahorita nomás con estos es de investigo un poco, lo saco y pues ya, ¿no? Como pan caliente, como dirían. Pero bueno, aún así, quiero ver cómo más vamos evolucionando ese proyecto. Y parte de eso es seguir invitando personas. Y para el tema, para el día de hoy, quería traer a alguien que, ya lo he invitado como otros proyectos. Pues es una persona que, lo considero mi amigo. Y pues sí, voy a dejar que se introduzca él. Así que, él es David Sorazzi. Hola, ¿cómo estás, David? Muchas gracias. Hola Luis, un placer. Y sí, claro, pues claro que somos amigos. Fíjate, es curioso porque además, ahorita que mencionas lo de la introducción, la venía pensando, porque justamente este año, en la segunda parte del año, los títulos nobiliarios van cambiando. Entonces, para irlos presumiendo ya, es la primera vez en primicia de los nuevos títulos nobiliarios. Yo soy David Sorazzi, soy diseñador de juegos, estudié diseño gráfico en la UAM de Azcapotzalco. Mucha gente de la industria que esté clavada, pues ya sabrán que ahí es donde, pues, gracias a la labor de la doctora Blanca, hay un semillero de diseñadores de juegos. Ahora, en mi carrera profesional, ahorita soy miembro de la International Game Development Association y estoy coordinando junto con Catherine Vildoso el servicio de mentorías para América Latina, para que se lleven a cabo en español. Es el mismo servicio que se hace en Estados Unidos. También a través de la Digital Game Research Association soy miembro fundador del capítulo México. Este es el primer capítulo de habla hispana en Latinoamérica. Es una cuestión bien interesante y bien importante porque si México no tiene una producción muy fuerte en videojuegos, tiene una producción muy sólida en investigación sobre videojuegos. Y solemos ser retomados quienes escribimos artículos varias veces en journals de otros países. Entonces, DIGRA invitó a varios desarrolladores y a varios investigadores para crear este capítulo. También, en el último mes, pasó dos cosas. Games for Change, esta asociación que impulsa el uso de los juegos para generar cambios sociales, también está abriendo un capítulo para México y me encargaron la coordinación para fundar este capítulo. Mientras que en el Global Game Jam, que se va a realizar en enero 2023, por si escuchan esto después, sí. Ahí me han invitado a ser parte de la junta de miembros del comité, le llaman, que escogen los temas y los diversificadores del Global, ¿no? Entonces, pues ahí ando como ajonjolí de todos los moles, metiéndome en todas las cosas en las que me invitan, y pues es un placer. Sí, pues qué bueno que haces esa introducción para que se sepa que aquí se trae gente chida, ¿no? Y también porque, ahora sí que no he hablado sobre el tema de hoy, que, la verdad todavía no me decido por un título, pero va a ser algo así como, vamos a hablar de ciencia ficción en videojuegos, ¿no? El título ahorita lo voy a pensar en la madrugada, antes de que sea lunes, porque lo estamos grabando en domingo, ¿no? Porque ahorita ha sido una locura de semana, pero pues sí, la verdad quise invitarte porque eres de los pocos locos que conozco que además de juegos también sé que le gusta la ciencia ficción y Philip K. Dick y todo, ¿no? Y podemos hablar como muy a profundidad de ciencia ficción a través de ejes de literatura, de cine y qué significa esto para los videojuegos, ¿no? Así que sí, eso es como un poco el tema. Y también, ahorita venía pensando, ¿no? Quería dar como esta introducción sobre por qué
quería hablar de ciencia ficción bueno, por ahí lo llegué a poner en Twitter hace varios meses, que bueno, ahorita quién sabe qué vaya a pasar con Twitter. Pero pues sí, a mí algo que de pronto me sacó un poco de mis casillas. Y digo, es normal que los videojuegos no reciban como mucho mérito en muchos campos. Pero si uno se pone a buscar ciencia ficción, siempre se habla como ciencia ficción en la literatura y en el cine, ¿no? Incluso en la música, que bueno, eso es como un tema interesante, ¿no? Como las space operas, como... No, eso es del cine. Como... Por ejemplo, estoy pensando en el soundtrack de Queen. Ajá. Para Flash Gordon. Sí, ¿no? sí, O sí. el soundtrack de Star Wars. ¿De qué? El soundtrack de Star Wars. O sea que Ya. tuvieron un impacto muy mediático. Lo que pasa es que hay algo que es curioso. El cine genera una ruptura con la ciencia ficción en otros medios porque retoma, y ahí empieza como el posmodernismo fuerte, porque retoma elementos de fantasía y de ciencia ficción y genera estas space operas. Uh-huh. Entonces, Dune, Star Wars, Flash Gordon, pues para la gente de su momento era algo de ciencia ficción en lo que ellos entendían como ciencia ficción. Pero a partir de los mediados de los 80s, ya las diferenciamos del género, ya tienen su propio género de space opera, porque son fantasía. Y la ciencia ficción se vuelve algo más como social, hardcore. una relación distinta, ¿no? Muy hardcore, pero además se empieza a combinar con otros géneros muy interesantes en el cine. Sí, sí, o sea, bueno, justamente como para terminar de dar este pequeño pie, pero sí completamente. Justamente a lo que iba es que pues en los videojuegos la ciencia ficción realmente creo yo que ha estado muy presente. Creo yo que o sea, se hacen muchísimos videojuegos de ciencia ficción, pero te vas como a discusiones de ciencia ficción y creo que es muy raro encontrar que hablen de juegos. Y pues bueno, o sea, ahorita como comentas, pues sí, el cine tuvo mucho de esta ruptura, pero o sea, justamente el episodio de hoy es como... Lo quería enfocar a hablar sobre por qué o por qué no en los juegos se da o no se da, cómo se da el fenómeno en la ciencia ficción en los juegos. Y antes que nada, pues definir un poco qué es o qué entendemos como ciencia ficción. Y digo, creo que ya habías empezado un poco a hablar sobre eso, ¿no? O sea, qué se entendía, cómo se entiende ahora, pero pues yo creo que antes de seguirnos con todo esto estaría bien, ¿no? Como aclarar un poco qué entendemos, o incluso qué entiendes tú, qué entiendo yo, o qué se entiende en general, ¿no? Así que no sé, tú, ¿qué perspectiva nos puede dar sobre esto de ciencia ficción? Mira, gracias por el me gusta. ¿Por qué? No, fíjate que hay algo interesante en la ciencia ficción porque está muy ligada al horror. Estoy pensando en Mary Shelley, que es quien inaugura la ciencia ficción y el horror moderno. Y quiero recalcar lo moderno, porque por ejemplo, si pensamos en la primera idea de un autómata, de un robot, pues nos vamos a retomar como siglos antes de Cristo, con la leyenda de la Atlántida y las leyendas nórdicas de estos jabalíes que forjaban y cosas así. O sea, técnicamente ya había autómatas y eran robots, más que no entendían maquinaria, sino justo como las space opera, lo mezclaban mucho con su condición de fantasía. Donde empieza el género realmente es en el romanticismo con Mary Shelley. A partir de Frankenstein me parece un excelente punto de partida por esta razón. Frankenstein te va a hablar de el terror moderno y de la ciencia ficción moderna. Te va a poner al ser humano en el centro y te va a decir, mira, cuando es terror es la naturaleza brutal y hostil del ser humano, esta forma ignorante de la sociedad. Y cuando es ciencia ficción es esta forma deshumanizada a la que podemos llegar. Y el relato nos deja, y funciona muy bien en todos los aspectos, porque te deja en medio, así de, tú eres una persona que considera que los avances están matando a la humanidad, reflexiona que somos animales salvajes todavía. Tú estás pensando en que el progreso sin miramientos hacia adelante nos va a sacar del hoyo, reflexiona, porque perdemos humanidad en el proceso. Y lo plantea bastante bien. Ahora, de ahí para adelante, pues te van a hablar, por ejemplo, de procesos económicos en la primera fase de la ciencia ficción. Estoy pensando Gustav Meyrink, estoy pensando Julio Verne, en donde van a estar hablándote, por ejemplo, Gustav Meyrink, hay un cuento en Los murciélagos, en su libro de Los murciélagos,
que explica por qué ama tanto el personaje, un personaje que es como una especie de dios extraterrestre, a las máquinas. Y él dice, bueno, lo que pasa es que los cañones ganan guerras, ¿no? Y tú vas a ver a los generales muriéndose de tuberculosis, pero a los cañones los cubren con mantas para que no se oxiden, porque las máquinas empiezan a tomar el control de la sociedad. Y piénsalo, estás hablando como de 1907, 1910, 15 más o menos. Estamos saliendo del periodo victoriano, entonces tienen esta idea, ¿no? Este miedo de que la máquina reemplaza al hombre, y sobre todo lo ven como desde una perspectiva económica. Es hasta años después, o sea, pero está hablando muchos años después, hasta los 80s, que hay como otra gran ruptura en lo que entendemos por ciencia ficción, que sería, es que tal vez no es el problema solamente el desplazamiento económico, porque existe y sigue estando, ¿no? Pensemos en Philip K. Dick, o sea, claro que el desplazamiento económico, o en distintos autores, claro que el desplazamiento económico les preocupa, pero a ellos les preocupa otra cosa. ¿Y qué pasa si nos suplantan la máquina? Pero no nada más en el ámbito económico, sino en lo cotidiano. O sea, ¿qué pasa si pues, mi esposa prefiere un robot que a mí? Porque el robot no se cansa, no anda de quejoso, ¿no? Y vas a tomar este tipo de problemas. Y luego viene la otra cuestión. Ya hacia los 2000 viene la cuestión de, en un mundo donde la calidad de vida es alta, en general, comparado con otros momentos históricos, donde nosotros podemos entender que hay muchos problemas desde nuestra perspectiva. Pero si tú le preguntaras a alguien de hace 200 o 300 años, te diría, güey, la tienen súper cómoda la vida. Entonces, en este mundo es, ¿cómo le doy significado al mundo en tanto que pareciera ser que los hombres o el ser humano está siendo desplazado? Porque lo que tiene el valor, el significado, es un fenómeno tecnológico, no es la persona. Pensemos, por ejemplo, ahorita en Twitter y en su caída. En Twitter y en su caída, la lógica de todo el mundo es qué tan loco puede estar un CEO, ¿no? Y qué tanto poder e influencia tiene. Pero, por ejemplo, de todos los que renunciaron, o sea, no sé si vieron que no hubo nadie que dijera, abrimos plazas porque sabemos que esas personas tienen familia y las tienen que alimentar. O sea, sí saben que los corrieron, saben que eso está mal, pero no hay una condición como en otros momentos históricos donde intentan solventar o apoyar al ser humano. Están más bien preocupados en cómo va a afectar esto al ecosistema tecnológico y si vamos a seguir tuiteando o no. Justamente a nosotros es lo que nos preocupa ahorita. O sea, lo vamos a poner en Twitter, pero a ver si llega el Twitter, ¿no? Porque ya no sabemos si existirá. Y es bien interesante porque este desplazamiento está ocurriendo en espacios que no se habían planteado originalmente con el avance del capitalismo tecnológico, y que por lo tanto muchas veces nos vamos a encontrar obras que son medio fuera de tiempo, aunque no son tan viejas. Estoy pensando, por ejemplo, en Dunas. Dunas se me hace una obra que en el fondo, o sea, al plantearte esta space opera, está trabajando como una cuestión de, sí, la humanidad, y vamos a seguir cometiendo los mismos errores aunque estamos en el espacio. Pero no se plantea oye, ¿y si no llega la humanidad? Porque la verdad es que se ve como que no va a llegar, ¿eh? O sea, ¿sí me explico? No hay una cuestión como de, o sea, pero sí crees que la humanidad llegue ahí, no porque llegue físicamente, sino porque llegue el estadio civilizatorio. Porque la humanidad, igual como animales, sobrevivimos todavía muchos millones de años y evolucionamos. Pero la civilización como la entendemos, o sea, podría ser algo que las máquinas tomen su propio rumbo y los seres humanos pues casi nos regresamos a un estadio previo donde somos más funcionales dentro de nosotros mismos. Sí, bueno, ahorita que mencionas todo esto, justamente me acuerdo de Arthur C. Clarke, que escribe este libro llamado El fin de la infancia, que es curioso porque justamente leyendo como sobre los autores, muchos suelen decir como es que Arthur C. Clarke era el esperanzador y Philip K. Dick era el tío amargado y así, ¿no? Sí. Pero El fin de la infancia, bueno, quien no lo haya leído o no haya, creo que hay una miniserie por ahí que no he visto, pero justamente plantea de, bueno, la humanidad como que trasciende o llegan unos
unos seres de otros planetas a ayudarnos a trascender. Pero en una parte al menos a mí me dio muchísimo miedo, porque lo que plantea Arthur C. Clarke es la humanidad se transforma en otra especie y lo vuelve en una especie, o sea, lo vuelve en una historia de cómo los últimos Homo sapiens se sienten completamente desolados porque somos los últimos en vivir nuestra condición como Homo sapiens. Y entonces como que sí, de cierta manera es como que quiere tener esa parte de esperanza, como mira, la humanidad trasciende, pero trasciende de cierta manera que, pues sí, o sea, es una nueva realidad que nos saca completamente de nuestras casillas, no sé cómo explicarlo. Y digo, o sea, justamente, bueno, ahorita que empezaste hablando del origen de la ciencia ficción, digo, eso también se me hace muy interesante, ¿no? Cómo va muchas veces muy ligado del horror. Y bueno, justamente, bueno, me acuerdo ahí de un tweet que llegué a leer muy, muy gracioso. Bueno, que lo agarraron mucho de bajada. Que alguien preguntaba como, pero, ¿por qué? O sea, era algo así de, ¿por qué? O sea, hablan de ciencia ficción en el espacio si el espacio ya es como terrorífico, o sea, como que... No me acuerdo bien cómo lo planteaba, o sea, pero básicamente era sobre esto, ¿no? Sí, de ambiente hostil, ¿no? Ajá, sí, algo así era, no me acuerdo bien del tweet. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Como que también muchas veces la ciencia ficción va, bueno, creo que, bueno, es como un punto que también quiero introducir, ¿no? O sea, los que sabemos de ciencia ficción, o los que nos interesa mucho, sabemos que es un género que plantea muchas de estas preguntas incómodas, que nos hacen como reflexionar mucho. Pero luego para muchas personas externas, incluso para, no sé, bueno, me ha tocado, ¿no? Como clases de literatura que menciona ciencia ficción. Y es como, sí, la ciencia ficción, ¿no? Está como ahí, o sea, como, o sea, como que no le dan mucha seriedad o mucha importancia. Cuando, pues no sé, o sea, de nuevo, creo que se tiene quizá algún estigma de que es como muy tonta. O esta imagen como del... el Pulp Fiction, ¿no? Justamente, no la película, sino el... Pues, sí, o sea... el género. Ajá, claro, sí, bueno, para quien está escuchando, ¿no? Como que muchos se quedan con la imagen de que es como nada más la parte esperanzadora, que, bueno, yo tampoco creo que tenga algo de malo y podemos hablar más de eso más adelante. Pero pues sí, ¿no? Que es nada más navecitas, armas o lo que sea, que de hecho también creo que muchos videojuegos pueden contribuir a esa imagen muy burda. Pero pues sí, bueno, no sé, era como... Fíjate, lo que pasa es que ahí creo que tendríamos que entender que la ciencia ficción... mira, tenemos esta idea de que la cultura se ha democratizado y de que entonces la sociedad siempre ha anhelado tener información y acceso. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, tal vez la sociedad como masa siempre le ha valido por la cultura, ¿no? O sea, aunque le dieras acceso, no les interesa demasiado. Habrá individuos muy particulares, y de hecho estoy pensando, por ejemplo, en el Renacimiento es lo que pasa. O sea, si hay una popularización, una democratización de la cultura, y aún así el clero y te vas a meter a ciertos conventos para que no te estén fastidiando, porque la gente de afuera no le interesa y siguen como en un estadio muy cotidiano, ¿no? O sea, no sienten un cambio en su estilo de vida. Es hasta la industrialización que hay un cambio profundo en el estilo de vida y más gente le entra. Pero no le entra a la parte cultural de la tecnología, sino le entra a la parte pragmática y funcional de la tecnología. O sea, se pueden arreglar, hacer tornillos, se pueden hacer máquinas de vapor, se pueden hacer bombas atómicas, pero no les interesan las repercusiones de estas imágenes. O sea, ellos hacen esto como los podrías poner a sembrar cebollas y lo harían con el mismo nivel de reflexión. ¿Esto por qué? De entrada, no todos tenemos que estar ahí como súper clavados, por un lado. Y por otro lado, el que te puedas introducir a este mundo cultural también genera una especie de salida del mundo pragmático. Estoy pensando, por ejemplo, si no mal recuerdo, que soy muy malo con los nombres, me parece que era Borges quien decía que él siempre había querido hacer una mesa, porque él se sentía muy inútil porque no sabía hacer nada. O sea, era un escritor genial y se consideraba a sí mismo torpe porque no tenía algo material que pudiera ser una habilidad material. Y es una cuestión muy interesante porque además la gente
sí tiene como esta noción respecto a la cultura, a la tecnología. Lo podemos ver en los últimos años, cuando decían, es que ¿por qué las vacunas no son algo natural, que como el virus medio atontado, que te lo inyecten? Y es como de, güey, es que esos son. O sea, si tuviera, o sea, si tú le hubieras dado valor a la educación que tuviste, porque además estoy hablando de personas que tenían educación universitaria. O sea, si le hubiera dado valor a lo que aprendió, lo podría entender, pero no le dieron el valor cultural, sino un valor pragmático, ¿no? O sea, ellos aprendían y estudian licenciatura para hacer una función técnica. Y de hecho eso también lo estaba pensando, por ejemplo, con una amiga que es ingeniera metalúrgica. Ella se dedica a hacer estas costuras en metal, estas uniones, soldaduras. Pero son soldaduras y son costuras de metal, no como las de los cautines que nosotros podemos tener en la mente. O sea, son cosas muy intensas, ¿no? Porque son para barcos, para trenes. En su trabajo hicieron, por ejemplo, cuando rescatan mineros, hacen las jaulas para... ¿Se me explicó? Es muy especializado. Entonces, si tú lo ves o le preguntas a alguien qué tan difícil es hacer una soldadura, pues te dirían, pues hacer soldaduras es algo que es para cualquier persona, ¿no? Para alguien que no estudió y que entonces tuvo que trabajar de plomero. Por otro lado, hacer soldaduras para la tecnología que requerimos, hacer soldaduras para sostener las cubiertas que protegen el internet en los océanos, son cosas muy técnicas y requieren muchísimo entendimiento de lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Entonces, tienes esta ruptura entre la realidad cotidiana y lo que ven. Muchas personas están viendo en la política o ven en la ciencia ficción o ven en los videojuegos una condición de algo mundano como para gente ociosa que le sobra el dinero. Pero no están viendo el impacto que puede tener en la sociedad y en las formas en las que entendemos la realidad y en cómo le podemos dar importancia a nuestro desarrollo como sociedad, que es algo que paradójicamente en momentos menos tecnológicos, estoy pensando en Grecia, pues por eso surge la democracia, porque no hay este distractor tecnológico para los griegos. Siguen trabajando en la ciencia, pero no hay un distractor tecnológico a nivel pragmático. O sea, ellos sabían todos los teoremas de Pitágoras, todas las cuestiones filosóficas que desarrollan, todo el cálculo que hicieron de la circunferencia de la Tierra, lo hacen sabiendo que no tiene ningún valor. O sea, no hay ningún valor pragmático y no les va a servir de nada. Pero lo hacen porque no tienen este distractor de pragmatismo. Y creo que ahí, por ejemplo, lo refleja muy bien George R.R. Martin. Tiene un cuento, no recuerdo el nombre, de un planeta, y ahí va con spoilers, de un planeta donde te van contando que hay como unos insectos en un planeta que adoran algo que está arriba, ¿no? Para que no haya spoilers, ahí búsquenlo entre los libros de ciencia ficción de Martin. Pero es que este libro, o sea, tú cuando este pequeño cuento o novela corta, tú cuando lo estás leyendo, desarrollas como una idea de, me está contando algo como de fantasía, ¿no? O sea, como de monstruitos que adoran a un dios. El plot twist del final es lo que te hace ver que estabas viendo una cuestión de ciencia ficción. Y esta cuestión es bien interesante. ¿Por qué? Porque de nuevo, la ciencia ficción va respondiendo a las condiciones de la sociedad. Y en el caso de Martin, él ya en los 90s estaba viendo que la cosa estaba entrando otra vez en una fase de pensamiento mágico. Si tú piensas, por ejemplo, en Huxley con A Brave New World, él está trabajando en... Claro que no tenemos, o sea, creo que el futuro distópico no es la opresión por el miedo o el terror. Por supuesto que no. Es por el placer. Y lo ve desde antes, ¿no? Claro que en su momento pues podrían decir, ay, esto está muy tonto. Lo ves hoy en día y ¿cómo vas a generar una revolución social si la condición de la revolución social implicaría la pérdida del bienestar inmediato? Él ya lo estaba pensando, o sea, en su sociedad de A Brave New World, el Soma lo somete por placer. Las libertades que les dan lo someten por placer, porque la otra alternativa es que empiecen a regularse
y no quieren regularse. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Vamos a ser muy revolucionarios hasta cierto punto. Porque cuando la cosa es salirnos de Twitter porque consideramos que está éticamente mal, pues no nos salimos. Cuando la cosa es que Overwatch se está pasando de lanza con sus jugadores chinos, no nos desuscribimos. Y ahí vas viendo como el de, es que el Soma era el concepto. En la realidad, esto se traduce a 1000 cosas. A 1000 cosas que nos generan placer y no queremos salirnos. Y no es algo que él haya sacado de la manga. Muy probablemente Huxley alguna vez leyó algo de Wilde o alguna novela romántica, y de leer estas novelas tan cursis inglesas, estas noveletas que eran como para señora y que así lo vendían, estas noveletas te hablaban de cómo por ese amor que tenían, que les daba un cierto placer, aguantaban mucho. Entonces dices, es que la ciencia ficción es un filtro en donde reflexiones que ya teníamos, no estamos inventando nada, los seres humanos ya somos, ¿no? Pero le estamos poniendo un filtro que nos permite entender nuestra naturaleza en estas nuevas circunstancias y entender perfectamente bien cómo eso que hace 200 años sea simplemente el amor romántico, hoy en día ese mismo mecanismo lo están usando para el control de la sociedad, para el control económico, y no porque sea una cuestión malvada y súper inteligente quienes ejercen este control, sino porque la sociedad prefiere este control a generar una reflexión o un pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico te va a dejar en un punto que es terrorífico. Y me gustaría enlazarlo con lo que decías de tu tweet. Algo que le da un terror a la humanidad, a todos, es: tienes libertad, ejércela. Eso siempre ha dado terror. Entonces, si generas pensamiento crítico y vemos que podemos vivir sin Twitter, que podríamos vivir sin o fuera o paralelo al sistema económico, que podríamos vivir sin auto, le generaría ese vacío, le genera terror a la gente. O sea, es que si no tengo auto, ¿cómo demuestro que estoy bien? Y ponen 1000 pretextos, ¿no? Como de movilidad, etcétera. Y es como de todas maneras en la ciudad no hay movilidad. Y si vas a salir de la ciudad, pues no necesitas el auto, o sea, tomas un camión. Este tipo de cuestiones van a ser recurrentes, ¿no? Este miedo al vacío. Sí, bueno, solo lo busqué rapidísimo para llenar eso. Busqué el libro de George R.R. Martin y ese creo que es el de Sand Kings del que estás habldo. Bueno, es un cuento. Sí, yo también creo. Ajá, bueno, aparecen unas hormigas en la portada, entonces supongo que es eso. Yo también creo, pero tiene el Night Flyers y tiene varios cuentos de ciencia ficción. Me parece importante mencionar a Martin porque, o sea, ya todo el mundo lo ubica por los dragones, ¿no? Pero la verdad es que me gustan más sus novelas de ciencia ficción. Tienen más carne. No las he leído. Pero sí, bueno, también como que una reflexión que... O bueno, luego lo toman de broma. Pero bueno, a veces es como de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Reír o llorar? Pues reír, ¿no? Mejor, pero cuando ponen estos ejemplos de que, no sé, digamos, en la novela dicen, en la novela no construyan el dispositivo 3000, ¿no? Y luego van, en la actualidad dicen, bueno, tomamos esta novela y construimos el dispositivo 3000, ¿no? Y pues sí, o sea, yo creo que luego muchas veces, regresando a esta parte como del pragmatismo o de la parte utilitaria, luego parece que el valor, o bueno, lo digo porque pues luego es como un argumento que he escuchado, ¿no? Que dicen, es que luego la ciencia ficción ha inspirado al avance tecnológico, ¿no? Como, bueno, luego ponen de ejemplo a Star Trek o este tipo de ciencia ficción, ¿no? Pero, y sí, no digo que no, pero yo creo que pues justamente el valor muchas veces es como, oye, ¿qué estaba pasando? Que hace 100 años estaban hablando de esto
Y hoy en día, pues es como nuestra realidad, ¿no? O bueno, también luego a veces siento que está ya muy gastado. O tal vez es porque luego yo, o sea, pues como frecuento canales muy específicos, es como, bueno, ya, o sea, ya entendí que vivimos en 1984, ¿no? Pero, pues tal vez para mucha gente ni siquiera sepan, no sé, no conozcan estas referencias, pero pues... no sabes que ahorita como mencionaste tantos temas, no sé ni por dónde llevarlo. No, no te preocupes. Mira, ahorita que mencionas esto de, o sea, cómo le apuestan hacia, es que nos inspiró. Lo que pasa es que también ahí está otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el Neurolink, ¿no? Como concepto. Pues no, o sea, sí está bien chido, la verdad, conectarte a internet por todos lados, ¿no? Y vemos que hay mucho uso de ese tipo de tecnología. A mí me encantaría. El problema no es la tecnología en sí misma, o sea, la podríamos desarrollar y estaría chido. El problema es las consecuencias del uso de la tecnología, porque una de las falacias es, y alguna vez lo mencionaba un desarrollador de juegos, Mario con el modo protegido, que era, es que si tú tienes un problema tecnológico, no le puedes aventar dinero. Lo mismo pasa con la ciencia ficción. Tú tienes problemas sociales y lo quieren arreglar a base de desarrollo tecnológico. Y pues no, o sea, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, a nivel de desarrollo tecnológico, por ejemplo, el Neurolink podría ser una cuestión bien interesante si cumple ciertos parámetros para democratizar el uso de Internet. No tiene que ser una cosa tan loca, o sea, nada más está hablando de Neurolink como el concepto de que te puedas conectar a Internet desde cualquier lado de forma barata. No que te abran el cerebro y te metan un chip. Ahora, sí, porque también esa es la otra, ¿no? Lo que les comentaba de Soma. O sea, Soma es esta droga que los aplaca, pero la traducción del Soma no es una droga. O sea, la traducción del Soma han sido muchos bienes como nuestros smartphones, nuestras computadoras, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Puede ayudar? Sí. Pero si piensas que eso soluciona el problema de desigualdad social, pues tienes un problema, ¿no? O sea, le estás dando atributos que no tiene. También lo mismo va a pasar con los videojuegos. Se le da a los videojuegos el atributo de son educativos, pues la neta no. O sea, ayudan para cierto desarrollo de habilidades, pero no son, o sea, no pueden ser totalmente un sustituto o una alternativa a la educación formal. Son herramientas que tienen ciertos límites. Ahora, cuando la gente no distingue esto, pues ya tenemos el que armaron el aparato 3000, ¿no? Y tenemos esta idea, por ejemplo, también, no sé si lo has notado, de que estos CEOs corporativos malvadotes que nos ponía Philip K. Dick, pues ya los tenemos entre nosotros, ¿no? Con Jeff Bezos y Elon Musk y todos estos CEOs. Porque son esa caricatura de villano, o sea, construyen naves espaciales, ponen satélites. Sí, o sea, en el fondo es como de, güey, te falta una raya para ser el Lex Luthor. Ajá. Hasta en la imagen que ellos promueven o que intentan dar, se ve mucho esto. Pensemos, por ejemplo, Elon Musk, pues es un intento de ser Tony Stark. Jeff Bezos es un intento de ser Lex Luthor. Lex Luthor. Ajá. O sea, cuando está en papel de Lex Luthor, no de villano. Ajá. Entonces, esos referentes culturales, ¿por qué los toman? Porque es que la ciencia ficción se ha forjado esto. O sea, si la ciencia ficción tuviera puesto más o arquetipos distintos, muy probablemente estos tendrían formas distintas de entender ese arquetipo. Y lo que pasa es que son personas que tienen tanto poder económico que pues no tienen asesores. Porque pensemos, por ejemplo, en Bill Gates, que es un caso que los que ya somos viejos como yo podremos más o menos recordar. Si tienes más de 30, recordarás que en los 90s Bill Gates era un villano tan caricaturesco como Jeff Bezos o Elon Musk, pero aparentemente con la edad dijo, güey, mejor contrata asesores, ¿no? A partir justamente de Steve Jobs, y contrataron asesores de imagen, y ahora parecen filántropos. O sea, Steve Jobs parecía filántropo, loquito pero filántropo. Bill Gates parece más un filántropo ahora, tienen esta imagen, porque estos asesores pues están rompiendo estos imaginarios. Y estos imaginarios no son exclusivos de ahorita. Estoy pensando en la Guerra de los Mundos, los trípodes.
Ujú. Se parecen mucho a las figuras del libro de Leviatán en las primeras ilustraciones que hicieron del libro. Y no era casualidad, o sea, estaban hablando de una crítica política, social a un imperio colonialista, expansivo, que se forjó sobre la sangre de inocentes, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba si este imperio británico pues le llegaba a un imperio de otro mundo que tenía los mismos rasgos, ¿no? Y ahí estaba la reflexión. Entonces, este tipo de cuestiones muchas veces la ciencia ficción las va a estar trabajando. Y es bien importante, tanto en la ciencia ficción como en el terror, irlo midiendo. No son condiciones específicas, pero en general están muy relacionados el terror y la ciencia ficción, siendo el terror algo más hacia qué va a pasar a ti como individuo, y la ciencia ficción con una visión más global, ¿no? Como qué va a pasar contra la sociedad. Usualmente, digo, también hay casos en los dos sentidos, ¿no? O sea, los zombies son más sociales y hay ciencia ficción más individualista, ¿no? O sea, más personal. Pero es, por ejemplo, una de las características que te vas a topar. Esto reflejo. Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y también no sé si lo hayan llegado a notar la audiencia, pero en los últimos años, la idea o el tema recurrente de la ciencia ficción es el escaparnos. No es casualidad que estemos pensando en mundos paralelos, dimensiones paralelas y este tipo de cuestiones, ¿no? El multiverso. Sí. Al parecer no tenemos creatividad ahorita, o sea, porque, por ejemplo, en otros momentos de la ciencia ficción podría ser muy deprimente Philip K. Dick, pero te daba como una alternativa, ¿no? O sea, te decía, bueno, este es el problema y tienes que encontrar una alternativa. Pero hoy en día la alternativa es, híjole, esa línea temporal está bien culera, ya nos vemos, ¿eh? Yo me fugo. Bueno, eso de los y creo mundos que paralelos. muy bien la sociedad. O sea, los mundos paralelos y también como otro tema que se ha popularizado mucho es el de los bucles de tiempo. O sea, por esta parte de que estamos como atrapados. Bueno, eso también podríamos desencadenarlo en un análisis de... bueno, es que como había estado leyendo como algo sobre capitalismo, que hablaba, ¿no? De bueno, lo relaciona con el concepto del fin de la historia y que ahorita como no somos capaces como cultura de crear nuevos conceptos y estamos como haciendo un refrito de todo. Y siento que el tema de los bucles temporales va muy de la mano con eso. Y también de que sí, es ciencia ficción de bucles temporales y en épocas pasadas, ¿no? De los 70s y 80s. Bueno, eso era como una observación. Sí, justamente. Pero bueno, también, o sea, quería rescatar como con todo lo que comentabas de que, pues sí, hay como un dicho una frase que he leído de cómo pues la tecnología avanza mucho más rápido de lo que aprendemos a usarla. Y digo, creo que, bueno, por aquí, o sea, bueno, es que siento que nos podríamos desviar más. Y está súper interesante, pero creo que me gustaría ir pasando como a la parte de videojuegos. Porque yo como un tema que más o menos quería ligar por ahí. Y ahorita como que me hace sentido hasta cierto grado con lo que estabas diciendo. O por cómo lo quería ligar, es el tema de, bueno, o sea, surgen los videojuegos como una tecnología hasta cierto punto como por este ocio, se puede decir como, bueno, o sea, vamos a estar haciendo como tecnología y de pronto, juegos electrónicos, ¿no? Juegos en video. Y siento yo que por ahí hay una relación o algo que te estoy tratando de escarbar. Salen los primeros videojuegos y son con temáticas espaciales, ¿no? O sea, digo, los videojuegos, digo, ya habían como todos esos primeros experimentos en los 50, los 60s. Pero ahora estamos hablando de que, bueno, estamos hablando de toda esta época de la carrera espacial. Bueno, los primeros hits, ¿no? Pong, lo que sea. Comienzos de los 70s, ¿no? Después de que se llega a la luna, lo que sea. Y tenemos juegos como Space War, Missile Command, Space Invaders, Lunar Lander del Atari, ¿no? Muchos juegos con temáticas espaciales. Y yo por ahí tenía como muchas de esas inquietudes, ¿no? O sea, ¿el videojuego surge como una condición de ciencia ficción? O sea... No sé cómo hilar esos pensamientos, pero espero que se entienda por dónde quiero llevarlo.
Sí, claro, mira, lo que pasa es que ahí el videojuego es, ahí, y va a sonar súper farol esto, o sea, el videojuego es un fenómeno de su tiempo, ¿no? A ver, lo que pasa es que tienes por un lado una forma de revivir muchas temáticas de ciencia ficción que tienen que ver con el espacio en el cine, ¿no? No estoy nada más pensando en el clásico de Star Wars. Estoy pensando, por ejemplo, en también Los invasores del espacio exterior y The Body Snatchers, pues. Muchas obras de finales de los 70s, principios de los 80s. ¿Por qué estas obras están ocurriendo? Estás en un momento de lo que llamamos la era atómica, donde en cualquier momento pues reventamos y es ese miedo a que de pronto algo, ¡pum!, o sea, algo que no vemos venir, cambie todo el sistema de la vida, ¿no? Y hay mucho esta idea. De hecho, es bien curioso porque, por ejemplo, aunque hay de los juegos que mencionaste, muchos están con temática espacial, en realidad el que es el juego de temática espacial es el Space Invader, y el gran miedo del Space Invader es que lleguen a la Tierra, o sea, que toque la bomba, ¿no? Es como una analogía muy fuerte a la bomba en ese sentido. Entonces ahí tienes como una primer parte. La otra parte es que también tienes una generación de escritores sumamente buenos que están trabajando en ciencia ficción en distintos niveles y con distintas temáticas y por distintas razones, y no nada más en Estados Unidos. O sea, también estás trabajando con mucha gente que está del lado soviético haciendo cosas. Igual es algo que no ubicamos tanto aquí porque estamos muy ligados a que estamos de este lado de la cortina de hierro, pero pensemos, por ejemplo, en el cine ruso de esta época. Tienen muchas películas infames, pero que responden a eso, como por ejemplo Las mujeres de Venus, y hacen también el mundo, una parte del mundo perdido. Hay una como animación donde los dinosaurios se chocan como con un asteroide en la Tierra. Es una cosa rara ahí que hacen en Checoslovaquia. Hay mucha idea de que desde afuera va a llegar un enemigo externo y de los dos lados, ¿no? Entonces está muy alimentada la idea de esto, ¿no? En esos momentos, y funciona muy bien. Yo creo que es hasta que empieza el bloque soviético a dar las últimas patadas, que entonces ya tenemos ciencia ficción que empieza a ser más plural, ¿no? Ya vas a empezar a tener cosas más interesantes, como justo lo de Martin, justo Philip K. Dick se populariza, aunque ya estaba desde antes, y muchas historias a la Flash Gordon, como las entendíamos, pues empiezan a ser como que empiezan a desaparecer. De hecho, muchas de esas historias, apenas justamente ahorita que mencionabas de que no tenemos más ideas, apenas hasta los 2000 empiezan a retomarse, ¿no? Flash Gordon no, pero por ejemplo que era el vaquero marciano, que Disney le hizo su adaptación, es una de las obras, ¿no? Entonces están respondiendo como a todo el fenómeno cultural, y ahí va otra. Quienes desarrollan los videojuegos a nivel tecnológico es en el MIT, con las últimas computadoras que eran pues, instrumentos de guerra. Y en el lado de Rusia creo que es más evidente porque hay muchas arcades rusas. De hecho hay un museo en Moscú de arcades, y ese museo, si lo investigan ahí en Atlas Obscura, lo pueden encontrar un artículo. Ese museo tiene un problema de preservación porque todos los ingenieros que hacían estas arcades eran ingenieros del programa espacial ruso, porque eran los únicos que tenían acceso a los materiales, a los chips, etcétera, ¿no? Y el conocimiento. Entonces, una vez con la caída de la Unión Soviética, pues todos esos archivos se destruyeron, y ahorita preservarlos es imposible. O sea, está destinado el museo a morir eventualmente. Lo han intentado revivir, pero, o sea, la cosa es que en algún punto ya no va a haber forma de repararlas, porque no les puedes hacer tampoco tanta ingeniería inversa, porque ya no hay ni los materiales. Al estar en Rusia, un país tan cerrado, quienes podrían hacerlo pues no están allá. Tienes muchos problemas. Entonces creo que esas dos combinaciones, tanto de dónde viene la tecnología de los videojuegos como el momento, el contexto cultural, influyen a que los videojuegos se vuelvan un nicho de ciencia ficción, y un nicho de ciencia ficción muy particular, porque es un nicho de ciencia ficción que, a diferencia de la literatura o a diferencia del cine,
muy rápidamente deja de intentar ser lógico y se lanza por simplemente por lo vital, ¿no? O sea, por lo abstracto. Sí, o sea, justamente, bueno, ahorita la voy a poner en la descripción, pero como que un día me dio por ocio ponerme a construir como una lista de juegos de ciencia ficción. Y bueno, yo también ahí apliqué como... Bueno, eso también sería interesante como discutirlo, ¿no? Como qué criterios hacen que una cosa entre ahí, ¿no? Claro. Pero, pues sí, o sea, muchos juegos de los 70s, de comienzos de los 80s incluso. Pues, o sea, por ejemplo, viendo juegos como, bueno, Defender, ¿no? Que Defender a mí siempre se me ha hecho un juego muy bonito. Pero sí, es como una nave, están los colorcitos, vas disparando. Y luego hay juegos que no sabría si justamente era como... Se me hace interesante discutir, ¿es ciencia ficción o no es ciencia ficción? Como Tempest, que es este juego que, bueno, no sé, quien no lo ubique, es como también como muy abstracto, como que vas corriendo en una especie de espacio octagonal, pero como que sugiere cosas espaciales. Entonces, o sea, como que mucho de esto es, bueno, entonces, o sea, ¿qué tiene? ¿Es esto realmente ciencia ficción? ¿O entra como en esas categorías? ¿O lo llamaríamos como más fantasía? O de nuevo, como yo trato de proponer, como que por su propia condición tecnológica y por como lo comentabas, ¿no? Por sus... de dónde nacen y todo esto, ya son inherentemente como ciencia ficción, o más bien es como el resultado de lo que se estaba planteando en libros de ciencia ficción tantos años atrás, ¿no? O sea, porque parece que pues, el videojuego puede llegar a ser un Soma, ¿no? Ahorita que hablabas de Huxley. Sí. Pero bueno, o sea, creo que toda esa primera etapa de videojuegos, o sea, bueno, se me hace como muy interesante por esto, ¿no? Porque surgen muchas cosas del espacio, pero bueno, hay de todo, o sea, también no hay que generalizar, porque, por ejemplo, Space War o estos como Lunar Lander, creo que van mucho por la parte de la estética de controlo una nave y puedo llevarla donde sea y disparo lo que sea. Pero luego tienes obras que como que ya se han discutido en Game Studies, como Missile Command, que ese sí creo que es un juego que tiene más, o sea, mucha sustancia en el sentido de o sea, eres un güey que está defendiendo ciudades para que no estallen, ¿no? Y tienes que ir como... bueno, esa es como otra, ¿no? ¿Esto es ciencia ficción o no es ciencia ficción? No, o sea, aquí traigo como varios pensamientos. Y no sé es que el Missile Command es como esta prueba que hacen en Star Trek, que se supone que no la puedes superar. Ajá. Sí, justo. Justo. Y tiene ese mismo concepto. Lo que pasa es que también hay que entender esto. O sea, estás como en el mismo contexto histórico, pero además creo que es más fácil cuando comparas como dos momentos históricos separados. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el principio de los 80s contra finales de los 80s, con cosas que podrían ser ciencia ficción. Entonces, comparemos, por ejemplo, estas cuestiones de naves y de la bomba, que están muy relacionadas, y a partir de finales de los 80s, te topas con las tortugas ninja. Que las tortugas ninja, desde el cómic, desde todo esto, a diferencia de, aunque está basada en otros cómics de Marvel, etcétera, las tortugas ninja tienen una condición bien particular. Mira, son seres que están fuera de la sociedad, contaminados por el mutágeno, que intentan hacer el bien, pero no tienen forma de poder ingresar. ¿Se me explicó? O sea, siempre son outsiders, no logran ingresar bien a la sociedad. Y ahí tienes una cuestión de ciencia ficción, aunque claro que tiene muchas capas de acción y otras cosas, pero ese núcleo es de ciencia ficción y responde mucho a lo que pasa con las crisis económicas que hay en Inglaterra, que hay en Japón, y en Estados Unidos no les toca una crisis económica, pero en muchos países desarrollados sí. Y si te das cuenta, pues por algo Konami hace el juego de las tortugas ninja. O sea, hay algo que le hace vibrar a esa audiencia de ese Japón de esos momentos en esta cuestión, que no es directamente que lo hayan pensado, que es una cuestión de ciencia ficción dura, pero va por ahí. Y creo que también ahí va el chiste. Lo que pasa es que la ciencia ficción dura sí lo haces muy consciente y tienes a los grandes escritores.
Y hay muchas piezas de ciencia ficción que más bien salen de rebote, que no son ciencia ficción dura, sino más bien pues, se les ocurrió. Y la cosa pues funcionaba. Y como funcionaba, pues ya les bastó. Estoy pensando, por ejemplo, en Doom. O sea, Doom, pues, ¿qué lo diferencia de un Resident Evil? Pues casi nada, exceptuando que estás en la luna. ¿Qué la diferencia de qué? De un Resident Evil a Doom, ¿no? O sea, bueno, Doom mecánicamente y en concepto es muy similar. No a los primeros, a los últimos, a los shooters. Ya. Ajá. Sí, o sea... Perdón, es que ya me confundiste, o sea, ¿Doom o Dune? O sea, de Duna. No, Doom. O sea, ok, Doom, sí, ya Doom, con razón. Ajá, sí, o sea, es muy parecido a todos los shooters o a lo que entendemos nosotros, por ejemplo, como Dead Space. Pero Doom no lo vieron en su momento como ni como terror ni como ciencia ficción realmente. Ya. O sea, lo vieron como un jueguito. Ajá. Pero Doom también responde mucho a la condición particular de Estados Unidos en los 90s. Sí. Años después de la salida de Doom, empiezan el problema de las armas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sin ser ciencia ficción dura, está dando el retrato de una sociedad que se está encaminando. También ese es el otro problema de la ciencia ficción. Si el terror siempre llega tarde, y entonces es hasta después del COVID que vamos a ver las películas de zombies de COVID, y hasta después de la influenza que salen las películas de zombies, y así, en el caso de la ciencia ficción va a ser al revés. Primero va a llegar la ciencia ficción, va a plantear un problema que están viendo que viene, sí. Y la sociedad difícilmente responde a tiempo hacia la cultura, en general. O sea, la cultura como concreto. Entonces, como no responde la sociedad a tiempo para la cultura, la ciencia ficción vas a ver que se va adelantando y usualmente lo que te están planteando en los 80s te va a funcionar en los 90s, en los 70s y así. Incluso lo que comentaba, ¿no? De las primeras obras de Gustav Meyrink. O sea, Gustav Meyrink es un autor que si lo lees, fallece en el 35, algo así. Si tú lo lees en los 50s, muchos de los planteamientos que tiene Gustav Meyrink todavía son válidos. ¿Por qué? Porque él ve venir problemas sociales y nadie lo fuma. O sea, nadie lo lee. De hecho, es perseguido por los regímenes. Bueno, su obra es perseguida por los regímenes europeos. O sea, no nada más el fascismo, sino todos. Porque es muy chocante para lo que plantea, ¿no? Él, por ejemplo, plantea en su obra el qué tan lejos está dispuesta a llegar una persona por salvar a otra. Y tú dirías, ay, eso está bien bonito. Más o menos. Porque está rompiendo el orden natural de las cosas. Y esa ruptura del orden natural de las cosas es algo que es muy fuerte para su momento. Y es muy fuerte después. Todavía en los 90s con la clonación estábamos preguntándonos eso. Y la legislación de hoy en día todavía es muy restrictiva respecto a ese tipo de investigación. Y está bien que lo sea. Pero la cuestión es esta. Estos planteamientos están en cuentos del 1930. Sí, o sea, bueno, ahorita que dices esto, bueno, como sobre obras de rebote y obras que... bueno, es que no sé, o sea... Por ejemplo, creo que... O sea, ahorita como viendo como juegos que compilé como en esta lista... O sea, yo pienso como, no sé, juegos como Metroid, juegos como Mega Man... Juegos como, no sé, F-Zero, ¿no? Que yo pienso, o sea, están como tomando elementos estéticos de la ciencia ficción. Pero justamente no creo que sea como... Bueno, quizá Metroid va así en otra liga y más como los posteriores, tal vez. Pero pienso en un juego como Mega Man, ¿no? O sea... ¿Qué hay de...? O bueno, o sea, es como para discutirlo, ¿no? Pero ¿qué hay de ciencia ficción en Mega Man, ¿no? ¿O qué está proponiendo? ¿O es más como de rebote, por ejemplo? O sea, porque estos juegos... bueno, justamente cuando hice ese hilo en Twitter, creo que fue el modo protegido, ¿no? Que me contestaba. Como, sí, lo que pasa es que no lo ven como ciencia ficción porque no está... O sea, no sé, tal vez Mega Man no está hablando como de la condición de la humanidad. Pero yo diría que al mismo... O sea, de cierta manera... Sí, no sé. El hecho de que está planteando este personaje en este escenario
pues ya te está dando algo de qué hablar, ¿no? O sea, te está diciendo, mira, así es como estamos planteando, o así es como es nuestra cosmovisión en este punto de la historia, de cómo va a ser el futuro, ¿no? O sea, por más tal vez no está como un nivel discursivo, como una novela de... No, y sí lo está. Ajá. O, a ver, O sea, no está desarrollado, pues. O sea, no está desarrollado, pero sí tiene estos elementos. O sea, por ejemplo, o sea, Mega Man lo que te dicen al principio es, estamos en una sociedad donde los robots desplazaron la mano de obra. Lo que pasa es que no se toca en la historia de la mano de obra desplazada. Se toca en la historia de perdón, un científico que toma control de estos robots, que es mano de obra, con fines militares. Entonces, ahí lo que entenderíamos como, o sea, ¿sabes qué ejemplo también es muy bueno? O sea, pero bueno, a ver, cerrando lo de Mega Man. Lo que pasa con esto es que entonces algo que en la ciencia ficción dura hubiera sido el desplazamiento económico de las personas, como ya habíamos comentado, aquí se vuelve el desplazamiento militar de las personas, ¿no? Y un régimen fascista a través de este desplazamiento militar. Ahora, desde otra perspectiva, es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con Demolition Man. Y ahí es bien interesante, porque muchas de las obras de ciencia ficción que la gente menos valora son obras que son más certeras, entre comillas, pero también son obras que precisamente porque son certeras les causaron más choque. En Demolition Man, una historia normal de unos rebeldes luchando contra un régimen opresor, tuviera seguido la historia de los rebeldes destruyendo el régimen opresor. En Demolition Man, esa historia es el fondo. Lo que es la historia real es la historia de cómo diablos es complicado adaptarte al cambio tecnológico. Es una historia que todos nuestros papás y nuestros abuelos están viviendo en este momento y la odian. ¿Se me explicó? Sí. Y por el otro lado, Demolition Man, al poner de fondo la pelea de clases y demostrar que al final, aunque mataras al dictador malvado, y el dictador malvado muere por su propia mano, por así decirlo, por las consecuencias de sus actos, y aunque no lo derrota la revolución, y aunque la revolución tiene el espacio para poder tomar el control, al final es que no sabemos qué hacer, porque nosotros, o sea, estamos aquí grillando, pero ordenar las cosas es otra chamba que no queremos asumir, y también eso le genera mucho estrés a nuestra generación, o sea, de 30 para abajo, ¿qué es lo que pasa? Y Demolition Man es una obra que por muchos es chocante y tonta y bla bla bla, pero en el fondo nos refleja muy bien, pero muy bien. Y Mega Man, pues es que también, o sea, en esas pequeñas viñetas del inicio del juego te reflejan muy bien dos cosas que estamos viviendo: desplazamiento de la mano de obra por automatización, y saludos a Jeff Bezos. Y por otro lado, estás viendo el desplazamiento militar a la automatización. Y entonces, o sea, saludos a todos los países que están en conflictos bélicos, porque por lo menos antes decías, bueno, si medio le damos sensibilidad a los soldados, medio nos ahorramos violaciones de derechos humanos. Hoy en día el problema es que no hay cursos para que los drones no ataquen población civil, y lo estamos viendo en las guerras que hay. Muchas más bajas de población civil que militar. ¿Por qué? Porque los drones son tontos, no pueden distinguir y nada más tienen una misión: pegarle al otro. Entonces, lo que pasa es que los videojuegos no logran profundizar, porque por un lado, de inicio, para sobrevivir como industria, le tiraron a los niños. O sea, era un producto para niños. Y por otro lado, la verdad, y eso hay que admitirlo, los videojuegos como producto cultural todavía están muy básicos. O sea, todavía se parecen mucho más a las cintas de los Lumière a nivel narrativo que a una película de Kubrick. Porque desarrollar desarrollar a profundidad una historia dentro de un videojuego limita mucho el alcance comercial del juego. Estoy pensando, por ejemplo, en Dex. O sea, Dex es una gran adaptación de Si los androides sueñan con ovejas eléctricas, pero no creo que mucha gente lo haya jugado realmente. O sea, no, sí vendió mucho. ¿Cuál? Pero Dex. ¿Dex? ¿Así? Ajá, así se llama el juego. Es una excelente adaptación. O sea, ya. Pero es rudísimo. O sea, es muy obvio que es palmo a palmo la adaptación de
de la obra de Dick, pero no tiene tanta audiencia. ¿Por qué? Porque el juego es mucho texto y ya saben que cuando la cosa es mucho texto, la banda no le gusta. Sí, de la hecho, acción es muy estratégica y también, ¿no? Les gusta. Justamente por ahí va como un tema que justamente sí hay obras de ciencia ficción en los 80s interactivas, pero donde más se vio como enfocado, y digo, justo tengo muy pendiente esas obras, pero por ejemplo, mucho de los trabajos de ficción interactiva, o bueno, para quien no esté tan familiarizado con el término, juegos de aventuras de texto, fueron de los primeros en realmente empezar a ahondar en muchos temas de ciencia ficción. Por ejemplo, es este juego que es como muy citado, que es Planetfall, que, digo, siempre lo mencionan como un juego que fue como revelador porque tenías un acompañante robot, que bueno, spoiler, pero como que el gran momento de ese juego es que se muere tu acompañante robot, y para muchos en los 80s fue como un super shock ese momento. Y pues sí, luego juegos como, o sea, de esta compañía Infocom, que se enfocaban en hacer muchas aventuras de texto. Pero ahí tienes a este Douglas Adams, el autor de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que él trabajó en la adaptación de esa novela a un juego de texto, que o sea, está el juego de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Y bueno, luego hay otra obra que también es súper citada, que ese lo tengo muy muy pendiente, que es A Mind Forever Voyaging, que ojo, les voy a leer la descripción, que literalmente pone, es un juego de ciencia, de ficción interactiva de 1985, cuya intención es ser una crítica de la política de Ronald Reagan. O sea, esto en un videojuego de 1985, pero ¿quién lo conoce? Quienes leemos sobre videojuegos de los 80s, ¿no? O sea, no, y además jugarlos es hostil. O sea, sí, incluso sí. Jugarlos nosotros que nos gusta, entre comillas, es hostil. Ahí, por ejemplo, y para que se los pongas a quienes les interese, entrar por algo que no sea tan duro como vas a jugar algo de Atari de los 80s. Así hay juegos actuales que pueden ayudarles y que no son tan pesados, entre comillas. Seed Ship es un juego muy bonito, es una aventura de texto en donde tú eres una inteligencia artificial que controla el viaje interestelar de los últimos 1000 humanos y tienes que escoger el planeta adecuado para que desembarquen. Yo le he dado varias vueltas y siempre es interesante. Órale, si le das unas 5 vueltas, te vas a topar cosas muy distintas, ¿no? Tiene un nivel de puntaje, te puedes relacionar de distintas formas con el ambiente y con todo el universo y el viaje. Tienes que tomar decisiones que son bien, bien importantes. Y creo que funciona muy bien porque es una cosa corta. O sea, si eres muy picky y lo juegas como muy de quiero el planeta perfecto, te tardarás 20 minutos. Pero te puedes tardar una partida 5 minutos y te puede dar una historia muy interesante de resultado. Y lo que pasa es que creo que también va por ahí el otro tema. Cuando piensan en juegos educativos, pues piensan en voy a hacer que Mario Bros te enseñe matemáticas. Sí. Cuando yo pienso en juegos educativos, pienso en algo como Seed Ship. Sí. O sea, en Seed Ship yo le podría meter conceptos interesantes al usuario sobre física, sobre viajes espaciales, tiempo, etcétera, y contextualizados, porque ya estás dentro de este plano del mundo ficticio. Pero pues obviamente eso no es un curso de física, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también es algo que le ha afectado mucho a los videojuegos. El pensamiento mágico, por así decirlo, de nuestra época va otra vez hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los videojuegos cuando empezaron iba la sociedad en un modelo de irse haciendo más científica, y a partir del 2000 empieza esta ruptura en donde cada vez se vuelve un poquito más hacia el pensamiento mágico y tienes un problema. El contexto tecnológico, el contexto social está desarrollado sobre una base científica. Si la gente piensa que o no entiende la ciencia, sino que la ve como magia, no puedes desarrollarla. Si no la puedes desarrollar, no implica que nos vamos a volver a la edad de piedra. Lo que implica que no haya desarrollo tecnológico implica que los videojuegos van a seguirse usando de la misma forma, las películas de la misma forma, la televisión de la misma forma. Que los smartphones nada más nos van a dar más redes sociales que son una igual a otra, pero no van a innovar. O sea, no van a servir para algo más
y no van a aportar algo que no existiera antes. Y esa es como una de las tragedias culturales que estamos viviendo. Ahora, también creo que tenemos que reconocer que esto es algo que, aunque cueste trabajo, sí podemos darle la vuelta, ¿no? Sí, o sea, bueno, es que ahorita Sí, que... sí. ¿Qué? Me encantó tu sí con toda la duda del mundo. Ah, no era con duda, o sea, es que, pues digo, va a sonar como una obviedad, pero pues finalmente todo, o bueno, tal vez es una obviedad para nosotros y para algunas personas no, pero pues sí, el sistema narrativo, o sea, va a dictar muchas cosas, o sea, y digo, tiene que ver con el uso del juego. Pero con esto, o sea, me quiero remitir a que el otro día estaba viendo un análisis, que bueno, es un canal que ya he recomendado mucho, que es un crítico llamado Noah Caldwell Gervais, que hace como esas retrospectivas de sagas enteras, pero en una retrospectiva que hace los juegos de Fallout, creo que es de los mejores ejemplos que donde podemos ver aterrizadas estas cosas de... O sea, los primeros juegos de Fallout, que también los tengo pendientes... Pero él ponía el ejemplo de que, por decirte algo, ¿no? En los juegos de Fallout, que son esos juegos postapocalípticos, que quien está escuchando y no los conozca, y vas explorando como la tierra destruida, y dicen, usualmente los primeros dos siempre son puestos como grandes obras de ciencia ficción. Y los últimos, los de Bethesda, ya como estos juegos tomados por una compañía grande, con toda esta maquinaria, lo que sea, son estéticamente preciosos. Pero les falla completamente la historia porque la ideología, o sea, Fallout, los primeros dos, tomaban como esta cultura de los 50 como una forma de representar, mira, el estancamiento cultural en el que estamos y cómo hoy en día ya no nos hace, ya estamos completamente desconectados de todo eso. Y los Fallouts nuevos es como idealizar el pasado y verlo como una oportunidad para divertirse en ese entorno que ya no existe. Y el mejor ejemplo que me parece que pone es que en el primer Fallout tú encuentras unas corcholatas, por ejemplo, no, o bueno, algo que haya tenido valor en los 50, ¿no? Digamos, encuentras unas monedas de los 50 y para el sistema de juego, para el inventario del primer Fallout es basura. O sea, no te sirve de absolutamente nada. O encuentras... No, ya me acordé cuál era. Ya me acordé bien del ejemplo. Encuentras comida enlatada. Encuentras comida enlatada de los 50 y Fallout que ocurre en el 2100 y pico, no me acuerdo bien. Pues sí, es como esto de qué te sirve, ¿no? O sea, es radiactivo, tíralo, ¿no? O sea, no tiene ningún valor. Pero en los Fallouts nuevos tú encuentras comida enlatada y te la puedes comer. Y para esto, o sea, para el análisis que estaba viendo el juego, es como un gran punto de comparación entre los dos juegos. Entre los Fallouts originales y los de Bethesda, que es los originales, de nuevo, o sea, es como algo que el punto de eso, de encontrar eso en tu inventario y que no te sirva, es tenemos que mirar como hacia el futuro pues sí, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve como esta nostalgia? Y al revés en los nuevos es, mira, comida enlatada. Esto es divertido y vamos a meterte una broma y te la puedes comer aparte. Tiene un valor nutritivo, la comida enlatada de los años 50. Entonces, bueno, o sea, creo que... Pues sí, o sea, es simplemente creer que porque ahora los Fallout nuevos se ven más bonitos, como que está dando a entender mejor como estas ideas cuando simplemente el sistema narrativo cambia completamente y va por dimensiones completamente opuestas. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, es lo que te mencionaba, la ciencia ficción siempre va a ir como un poquito adelantada. Yo estoy pensando, por ejemplo, en qué sería muy recomendable ahorita para el auditorio de obras, más allá de los videojuegos, porque, o sea, aquí en videojuegos de X es una gran obra. Pero, por ejemplo, otra que te habla mucho de cómo es la ciencia ficción actual es una que, si no mal recuerdo, se llama Alone, que es una serie de Amazon Prime. Esta serie es bien interesante porque, a ver, son monólogos. Y estoy viendo si es esa o no. Si no, ahorita se las busco, ¿no? Esta serie son monólogos y te van
planteando una serie de cuestiones de ciencia ficción. No, se llama, bueno, sí, se llama Alone, Solos, está en Amazon Prime. Entonces, esta serie te va a plantear en monólogos cómo ha sido el desarrollo tecnológico a lo largo de muchos años. No te los contextualiza porque son como las memorias de los personajes. Tiene un muy buen plot twist al final. Y es de lo mejor que he visto de ciencia ficción. La cuestión es esta. Son monólogos. ¿Cuántas personas se avientan un monólogo después de ver toda la saga del infinito de Marvel? O sea, no están acostumbrados a este tipo de visión. Pero si no fuera un monólogo, la cosa no funciona, porque tiene una razón de ser que sea un monólogo. Entonces tienes esta cuestión del lenguaje, y creo que algo que afecta mucho a los videojuegos y a la cultura en general, pues es las fallas educativas que tenemos, ¿no? Si no logramos como resolver esta cuestión de hacer accesible a este tipo de lenguajes y generar puentes para este tipo de estructuras narrativas que son más críticas, más complejas, es muy complicado que las podamos sostener en el tiempo. Digo, siempre habrá garbanzos de libra que estén reflexionando sobre la sociedad y cómo influye. Pero el chiste es este. O sea, todo mundo ubicaba a Ray Bradbury, ¿no? O sea, en su momento Ray Bradbury era una figura influyente que hacía que los jóvenes pudieran reflexionar sobre el entorno en el que estaban. Hoy en día no tenemos, porque no tiene que ser un escritor, o sea, tiene que ser alguien que pueda generar esta reflexión social. O sea, yo no lo vería nada mal si fuera un cineasta o en videojuegos, pero que generara esta reflexión. Lo que pasa es que no hay, porque muchas veces estamos en la paradoja que mencionabas, Luis, y que me encanta, del tengo que hacer que esta cosa funcione a nivel corporativo y vender millones de dólares, porque si no, o sea, si lo hago interesante y reflexiva, voy a vender miles de dólares y yo necesito vender necesariamente millones. ¿Qué es lo que pasa? Eso te limita y todo se vuelve una caja de juego, ¿no? Entonces, si todo es una caja de juego, pues el juego en la naturaleza social donde llegamos todos cansados, estamos hartos, que ya nos enfermamos, que tenemos deudas, pues lo que queremos es desconectar. Entonces no vamos a buscar juegos que generen reflexión. Y es una paradoja, o sea, tienes que resolver como varias cosas y es el problema del huevo y la gallina. O sea, ¿qué resolvemos? No puedo resolverlo todo, pero por lo menos desde el lado de videojuegos sí podemos resolver si bien podemos hacer obras que sean simple entretenimiento para que la gente se desahogue y no se vuelva loca, al mismo tiempo también podemos utilizar el medio para lanzar 2 o 3 críticas y cuestiones que son muy interesantes para reflexionar. Estaba escuchando relatos de gente radicalizada en distintos movimientos políticos, para no personalizar. Y algo que consideraban que era muy importante a la hora de salir ellos de estos casos donde se salieron de estos radicalismos, fue el poder tener a alguien que les pudiera generar un diálogo, con quien pudieran hablar y retomar ideas y contrastar lo que ellos creían. Eso no necesariamente es una persona siempre. Muchas veces también son los productos culturales. Un libro bien planteado, un videojuego bien planteado. Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad importante para las sociedades urbanas que consumen videojuegos para poder generar contenido y cuestiones nuevas y generar también estas palancas de novedad que también van a ayudar eventualmente al desarrollo económico de la industria. Sí, o sea, bueno, ahorita, de una vez que luego se sueltan como muchos temas y no sé por dónde seguirlo. Pero bueno, ahorita me quedé pensando pues que, o sea, luego es curioso que de vez en cuando sí llegan estos juegos que, bueno, como dices, ¿no? Llegamos en la realidad adulta, estamos cansados, lo que sea, y no queremos pensar. Pero luego sí hay obras que se vuelven famosas. Digamos, Metal Gear Solid, creo que es un caso de ello.
BioShock, Half-Life, o sea, que son juegos que, bueno, o sea, quizá mayor o menor medida, y también depende del caso de qué tanto hayan absorbido de ello, pero que se vuelven estas obras que, pues, digo, también por ahí un poco mi comentario cuando empecé a decir, oye, pero espera, si están estos juegos que han sido importantes, creo yo, culturalmente, que son de ciencia ficción, ¿por qué no se habla de ciencia ficción en videojuegos? Y ahorita, o sea, Metal Gear Solid creo que es también un caso que quería poner sí o sí aquí. Y de hecho, tal vez, Sí, sí. ya no sé si Metal Gear Solid, Death Stranding también creo que, no sé si ya lo jugaste. No lo he jugado porque soy nintendero, pero o sea, sí he leído y he visto los gameplays. Es que también ahí hay otra, que es una diferencia que tienen los videojuegos con otros medios. Es imposible estar al día. También, sí. O sea, si de por sí es imposible estar al día, o sea, alimentar a mi gato y alimentar 2 consolas o 3 sería imposible económicamente. Entonces, alimentas una y otras las tomas de referencia. Eso sí, cada ciertos meses me veo con mis compas y me apodero de un PlayStation o de un Xbox para jugar lo que me falta, que es canasta básica. Pero sí, y creo que Death Stranding refleja muy bien el sentido de la sociedad en medio de la crisis. Y es muy interesante porque salió en medio del COVID, cuando la planeación obviamente llevaba años, ¿no? O sea, de nuevo, vemos a alguien que ya había visto venir el problema, lo plantea, y está tan bien armado el planteamiento que te das cuenta que ni siquiera el problema es la muerte. O sea, y en Death Stranding te lo ponen. O sea, el problema es que todo el mundo se sacó de onda y anda cada quien por su lado. O sea, perdieron la capacidad de comunicarse. ¿No? Entonces, y eso es algo que también Kojima ya traía desde mucho tiempo, aunque no haya desarrollado bien. Kojima siempre trae el tema de la comunicación, ¿no? Entonces, ahí vas viendo como estos rasgos autorales. Y yo creo que Kojima es el ejemplo de donde inician los videojuegos. Porque creo que es hacia donde tendrían que ir los videojuegos respecto a la ciencia ficción en este primer tramo, ¿no? O sea, de hacerse serios. Hacia el problema de la comunicación. Creo que también por eso, por ejemplo, The Last of Us 1, no el 2, el 1, funciona. Porque te está hablando de la historia de los problemas para comunicarse entre dos personas. Y está en un marco de ciencia ficción. Y funciona bien, porque la ciencia ficción no es la tecnología. La ciencia ficción es el pretexto. Lo que está en el núcleo es el conflicto, y el conflicto de la comunicación es el conflicto que estamos viviendo hoy en día. Sí, es que a veces, digo, también como regresando al tema de qué entendemos por ciencia ficción, pues muchas veces, o sea, no me acuerdo, creo que fue alguna cita de Ray Bradbury o alguno de ellos, que sí decía, o sea, para mí, o sea, pues finalmente es la excusa como para que la gente esté más dispuesta. O sea, a veces es más fácil entender a través de la analogía que si trata de decir a la gente como, mira, eso te está pasando ahorita mismo, ¿no? O ahorita eso está pasando, pero, o sea, tal vez a través de estos contextos de, en el futuro, ok, entonces, o sea, eso es algo que todavía no pasa, pero realmente, o sea, como que te empiezas a dar cuenta que sí está presente, ¿sabes? Ahí tocas un punto importante, porque por ejemplo ahí es uno de los puntos donde a mí me crujen series como Black Mirror. O sea, Black Mirror se me hace una serie que está muy limitada como obra de ciencia ficción, porque te refleja con alta tecnología futurista cosas que ya pasan y no aporta nada. Y me parece que ahí es donde está un poco el pecado del consumo actual. O sea, si te das cuenta, Black Mirror es muy obvio, o sea, es poco metafórico. Por eso tiene que tocar cosas que son muy directas. No sé si me explico. De hecho, pensemos, por ejemplo, en el glorioso primer episodio de Black Mirror. El glorioso primer episodio de Black Mirror es lo que acaba de pasar ahorita con la ex primer ministra de Inglaterra. ¿No? O sea, es alguien que no aguantó. ¿Y qué es lo que pasa? Ese funciona porque ahí sí hay metáfora. Y ahí sí nadie lo vio venir. Todos los demás es como de, pues sí, la fama es malvada,
Pues sí, las corporaciones no le importan o sea, a la gente le vale gorro las corporaciones. Pues sí, eso ya lo sabíamos desde hace mucho. Y no está aportando nada. Pero tiene justamente lo que comentabas, tiene un skin. Y ese es un problema que creo que es algo que sería muy interesante trabajar a nivel de ciencia ficción ahorita. ¿Qué es lo que pasa cuando las cosas nada más son lo que aparentan? ¿No? Y ahí Love, Death and Robots creo que sí tiene cosas más interesantes. Sí, bueno, a mí pues ahora creo que hay episodios que sí son interesantes. Ahorita no puedo conjurar uno de memoria, pero... El de esta cosa Lovecraftiana que le genera un mundo virtual al chavo se me hace muy interesante. ¿Por qué es eso? O sea, vivimos en un mundo que en la apariencia está bien, pero en el fondo está muy mal, ¿no? Justo, bueno, ese es como uno de los temas. Bueno, ahorita me acordé que hace rato lo iba a mencionar. Pero el tema del escapismo, cuando lo estabas hablando, también yo lo pienso en el tema de las realidades virtuales. Y es que se me hace como muy gracioso pensar que en la realidad, o sea, el planteamiento ahorita de la realidad virtual, o lo que se está queriendo hacer mucho en juegos de realidad virtual, es el planteamiento de una obra de ciencia ficción, por así decirlo, y no se está explorando mediante la realidad virtual como que los efectos de la misma. O sea, creo que ahorita estamos viviendo mucho ese escenario de... Está avanzando más antes la tecnología que el aprender a usarla. Pero yo creo que ahí en la realidad virtual, por ejemplo, hay una buena oportunidad como para tocar un tema similar. Y con esto iba al juego de Soma, que ese no sé si también no lo has jugado. Sí, le he dado unas vueltas. Bueno, está más viejo ya. Bueno, tiene como 7 años, pero justamente creo que ahí también es como uno de los temas, o sea, de el querer como estar en esta realidad, pues sí, virtual, como le quieras llamar, mientras el planeta se jodió, básicamente. Todo alrededor está jodido, pero podemos crear nuevas realidades que van a ser siempre las mejores para nosotros, ¿no? Y justamente tenemos Soma en 2015 y ahorita están todos esos planteamientos de los metaversos, de Facebook, pero al mismo tiempo no está funcionando, o sea... o ahorita tal vez en 10 años va a ser otra historia, no lo sé. Es que hay algo interesante con la ciencia ficción y la ciencia y la tecnología real. La ciencia ficción, como partes del conflicto, piensa en... o sea, no piensa en qué pasaría si tuviéramos a coches voladores. Está pensando en qué pasa si hay desigualdad, y ya desde ahí genera la tecnología. Lo que pasa con la tecnología en el mundo real es que es un refrito de lo que ya existía. Ahorita, por ejemplo, todo esto que se plantea de metaversos, de realidad virtual, de realidad aumentada, yo recuerdo haberlo visto a principios de los 90 de niño. Tenían más cables, eran más pesados los cascos, las cosas eran menos funcionales, pero tampoco crees que era muy distinta, ¿no? Era más o menos la misma tecnología que han intentado impulsar y vender como por fuerza. Lo que pasa es que la innovación tecnológica requiere de cosas que son intangibles, ¿no? No puedes ponerle más creatividad a algo. Le puedes puedes buscar más formas de resolver un problema, pero no puede el producto en sí mismo ser más creativo o más innovador. Y también creo que es un reflejo de cómo está generando el discurso hoy en día nuestra sociedad, que sería un discurso muy de marketing. Es decir, más divertido, más innovador, más inmersivo, con mayor cobertura, más realista. Ok, pero todas esas cosas son abstractos. Objetivamente no te están ofreciendo algo que pueda ser tangible. Como no es algo tangible, pues la cosa no va a operar.
Esto va a cambiar hasta que ya haya algo tangible en el desarrollo tecnológico. ¿Qué es algo tangible que puede revolucionar la tecnología? Las baterías. Si las baterías de carbono funcionan y se popularizan, eso va a ser algo tangible que va a modificar los sistemas tecnológicos que tenemos hoy en día y nuestra relación con la tecnología. Sería menos contaminante, duraría más, y eso es algo que simplemente que el celular te dure una semana encendido ya cambia tu relación con el celular. Ahí es donde tenemos que estar como trabajando. El problema es que estas cuestiones no están, y para la ciencia ficción el celular que lo tengas que cargar cada noche o cada semana no es relevante, porque no está hablándote de un cambio social o de una desintegración del ser humano. Sí. Lo que sí te podría hablar es de más tiempo con el celular es una relación distinta en cómo entendemos nuestra corporalidad. Ahora, estoy pensando, por ejemplo, en el clásico evento de los 80s. En los 80s todo el mundo pensaba que el futuro era una tele grandota al tamaño de tu pared. Nuestra realidad es una tele grandota al tamaño de nuestra pared, pero fragmentada en distintos dispositivos para que pueda ser móvil. Sí. De hecho, bueno, justamente un amigo una vez no me acuerdo dónde lo escuchó, pero hablaba de esta condición de que el temor que le tenemos como a los cyborg o al estar fusionados con la tecnología, pero ya, o sea, bueno, de lo que leyó decía que pues prácticamente ya lo estamos todo el tiempo pegados a los teléfonos, tanto que casi lo sentimos como una parte de nuestro cuerpo, y creo que a mucha gente le ha pasado que salimos de nuestras casas, mi teléfono, ¿no? O sea, que a mí, o sea, en lo personal, eso sí me asusta, ¿no? Y digo, eso es como también un tema aparte, que tal vez también merecería su espacio, o incluso aquí, ¿no? De lo que se ha popularizado como el detox digital. Que digo, nunca lo he practicado y no sé si realmente sirva, pero pues suena que es algo que me haría falta. Lo que pasa es que es de esas cosas que, por ejemplo, si te das cuenta, en la ciencia ficción nunca se ha tocado ese tema. O sea, no como entendemos el detox digital ahorita. O sea, se lo tocan como de ya te pusieron el chip en el cerebro. O sea, más invasivo. Pero como lo habíamos visualizado, no. O como lo usamos ahorita, no. Porque no está... Bueno, yo no lo veo ligado a la tecnología. Lo veo ligado a la información. O sea, no te importa el celular. Bueno, porque, sí, claro, sí. Por el celular mismo. Te importa porque tienes los mensajes de la banda, porque ves si va a llover o no va a llover, porque puedes pedir un Uber, porque ves el tráfico. O sea, te facilita muchas cosas. Entonces, hacerle un detox a algo que te facilita la vida, pues se me hace como muy charro. Pero, ojo, ahí estoy hablando, por ejemplo, de cuestiones que son tangibles de nuevo, ¿no? O sea, el tráfico, cosas así. Pensemos en detox de cosas que están fuera, que ahí sí se vuelve muy distópico el asunto. O sea, necesitamos Twitter, necesitamos redes sociales, necesito LinkedIn y que cada semana me lleguen 3 ofertas de trabajo, necesito apps de citas para conocer a alguien. Probablemente no, porque de todas maneras, si no tengo las habilidades sociales, pues nomás no la voy a concretar. Necesito no tanto y ahí es donde empieza lo que te comentaba. Lo que pasa es que a problemas que no son tecnológicos les intentan dar una solución tecnológica. Y ahí es donde se empieza a poner distópico. Porque pues la única solución tecnológica a la soledad pues es que estés en un ambiente virtual donde no te sientas solo, ¿no? Por ejemplo. ¿Y eso qué implica? Bueno, si no tiene habilidades sociales, implica que le generes avatares para que no se sienta solo. Y ahí sí ya estás al borde de plantearle una fantasía, aunque la cosa no esté conectada a su cerebro y él no vive en Matrix. Simplemente la fantasía de que en Twitter la gente me conoce ya es una especie de delirio. Sí. Y de que son mis amigos, ¿no? Entonces, sí, porque se está perdiendo esta noción. Entonces ahí es donde ves el estrés. De hecho, creo que es muy importante y se ve mucho con las cuestiones a través de
Twitter y de redes sociales donde muchas veces te dicen es que generan adicción y causan estrés. Sí, y los videojuegos también, claro, pero es que no es el videojuego y no es la red social. La gente tiene un problema anterior que el único parche que encontró fue ese aparato tecnológico. El aparato tecnológico se lo podrías quitar y encontraría otro medio, el clásico medio para superar la realidad que tenemos en la sociedad, que es el alcohol. Por eso ha habido cerveza desde que los egipcios la encontraron. Entonces, si no es Facebook o no es Twitter, siempre nos podremos volver más alcohólicos. Eso es lo que tendremos que entender. Y ese es el punto en donde creo que a los videojuegos les falta tocar esto. Como son muy family friendly, es complicado que pues te hablen como de una situación de vacío emocional. Porque un vacío emocional, la representación de eso es poco glamuroso. Uh-huh. O sea, el gore es glamuroso. Esta intervención de máquina y zombies es glamurosa. Pero el representar a un personaje que está genuinamente solo y que no puede conectar no es glamuroso. Es muy chocante. O sea, ¿qué papá le dejaría a su hijo un juego en donde el hijo pueda reflexionar sobre la ausencia del padre? Bueno, no lo he jugado, pero creo que Papo y yo hablo un poco de eso. Pero sí, bueno, es pero un no juego es como muy lo de nicho, primero ¿no? que... Ajá. Sí, y no es lo primero que le das a tu chamaco, ¿no? Claro. Que debería de ser, pero no es el tipo de temas. Y también es cómo lo manejes. Yo creo que, por ejemplo, Mario Galaxy, la historia de Rosalía, es muy... o sea, es muy linda en el aspecto de la soledad, ¿no? O sea, como que lo maneja muy bien. Pero pues obviamente eso está en un nivel muy básico, ¿no? Muy de cuento de hadas. Si lo quieres hacer como para alguien de 16 años, pues la cosa tiene que ser más madura, más intensa. Sí. Justo, bueno, ahorita me acordaste del meme de... Bueno, o sea, es la plantilla del güey que está como en una fiesta y está como en una esquina y dice como de, no saben que soy muy famoso en Twitter, ¿no? Sí. Pues sí, o sea, finalmente es como, bueno, llámale Twitter, llámale lo que quieras, pero pues finalmente son, pues es el tema de habilidades sociales o puede ser cualquier otra cosa. De hecho a mí me pasó porque ahorita, bueno, con el Oculus, que luego me he descargado como varias cosas, uh-huh. Yo quise probar el famoso, el VR chat. Porque, por ejemplo, yo en YouTube, okay. Yo veía muchos como videos de gente que encontraba como su lugar en VRChat, que sentían como muy identificados y encontraban esas comunidades y encontraban como este segundo hogar o el Second Life, ¿no? Yo descargué el VRChat y sí, o sea, me di cuenta que pues, o sea, no simplemente no era para mí. Y pues sí, o sea, por más que haya comprado un dispositivo de no sé cuántos miles de pesos, me descargué el VRChat, o sea, eso no implica que vaya a ser amigos, o sea, por el hecho de que estoy en VRChat, ¿sabes? Digo, como rescatando ahorita esto que mencionabas y ligándolo con el tema de la realidad virtual, pues sí, o sea, son problemas que tienen otra base. Y digo, o sea, yo creo que ahí pues los videojuegos pueden tener una oportunidad de hablar de estas cosas o de explorarlo justamente a través de estos dispositivos mismos. Que digo, tal vez ahí hay juegos, o sea, porque la cosa es que sí hay obras que llegan a hablar de estas cosas, pero pues son los más de nicho, juegos que ahorita me mencionaste dos que no conocía y me sentí mal. Nada, o sea, de que... Ahí sí me agarraste en curva, pero pues sí, o sea... Y lo que pasa es que también hay mucho más juegos que vida, ¿no? También. Y ahí también hay que entender que como todos los medios de comunicación, o sea, a ver, la gente lee, claro, lee muchísimo. El que hubo lecón, yo juro que lo han de leer, o sea, montones. La guía para el liga. Ajá, ¿no? Soy huevón. Un manual para que acabes los trabajos de la escuela, sí se lee. Pero pues ya leer el ensayo sobre la ceguera, pues es otra cosa, ¿no? Y lo mismo te va a pasar con las películas y los videojuegos.
no está mal que no haya este consumo tan masivo. Lo que sí está mal es que haya tan pocas herramientas para que la gente acceda. Por eso se me hizo muy interesante el caso de Seed Ship. Seed Ship es un juego que si se lo instalas a alguien y lo empieza a leer, ya lo enganchó. O sea, no requiere como algo más, porque está muy bien escrito, fluye muy bien y es corto. Y desde ahí pues ya empezarlo a enganchar para que lea cosas de 10,000 palabras, 100,000 palabras, una trilogía sobre ciencia ficción y cosas más complejas. Por ejemplo, Scorn se me hace un juego precioso en ese aspecto. O sea, no solamente rescata una estética que me encanta, sino que Scorn logra, por el glamour de la estética, atraer a gente que no se pondría a reflexionar sobre él. Ya. ¿No? Digo, que no es el lápiz más afilado, pues no es el lápiz más afilado. O sea, la cosa pudo haber quedado mejor. Pero está muy bien hecho para acercar a la gente a nuevas experiencias que no sea nada más escopetear personajes. De hecho, ahorita que mencionabas este de Seed Ship, también hay otro juego llamado Lifeline que está en teléfonos, que no sé si lo ubicas. Pero ahí es de que... No, bueno, también es de texto, yo lo jugué hace como muchos años. Pero ahí, ahí se plantea el tema de la comunicación, ahorita que hablabas de eso. Porque se trata de que en tu teléfono, o sea, utilizando justamente pues la interfaz de mensajes, te mensajeas con un astronauta que está en otro planeta, que te contacta y te dice como, oye, es que necesito tu ayuda. O sea, porque no sé qué hacer y solamente tú me puedes ayudar. Entonces como que le vas como que mandando mensajes, pero te contesta en tiempo real. O sea, de que te dice, me voy a ir 5 horas porque voy a hacer lo que tú me dices. Ajá, en 5 horas vuelvo. Y tú lo vas como que guiando a ciegas de cierta manera, mediante puros mensajes. Y sí, de hecho me gustaría volverlo a jugar como hoy en día. Pero también digo, o sea, para que lo busques, porque creo que sí tiene algo interesante, porque a mí me hizo jugarlo a los 14 años por ahí y sí me enganchó mucho. Y es un juego que tiene muy buenas reseñas, o sea, sí se volvió medio popular. Pero sí, ahí está el tema, o sea, bueno, creo yo que es como... bueno, ahorita tampoco quiero sacarme la manga un análisis, ¿no? Porque sí lo quiero jugar otra vez. Pero... mira, de hecho estoy leyendo que es de uno de los escritores de The Wolf Among Us, no había visto. Y está en Steam el juego, ¿eh? Bueno. Sí, pero bueno, o sea, también ya lo pueden bajar en Steam. Sí, bueno, creo que ahí ayuda mucho la interfaz de teléfono, pero pues si está en Steam, pues está chido. Sí. Sí, es que, mira, justamente ese es como uno de las cuestiones. También pensemos en la ciencia ficción como género. Hizo muchos cambios en cómo entendíamos cada una de sus medios, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el Pulp Fiction es la ciencia ficción recortando estas historias que eran antes muy largas. Luego, estas space operas fueron para el otro lado, ¿no? O sea, las expandieron a trilogías y cosas brutales. Luego, en el cine, la ciencia ficción se introdujo un lenguaje de efectos especiales que no conocía los espectadores y un ritmo de películas muy particular. En los videojuegos, la cuestión es que todavía no encuentra la ciencia ficción como ese ritmo, ese lenguaje que lo rompa. Creo que algo que podemos ver en todos estos juegos es que podrías encontrar la versión o en otro género, o sea, o la versión para divertirte, entre comillas, o sea, más de acción, de cada uno de estos juegos. Y no hay algo que digas, es que para leer este tipo o para jugar este tipo de juegos, voy a tener una experiencia muy particular. Y creo que ahí, por ejemplo, los juegos de rol en videojuegos sí han generado eso, ¿no? Por poner algo. Y creo que de las mejores cosas que puedes toparte en un videojuego son juegos de rol de ciencia ficción. Creo que ahí sí está funcionando mucho mejor esto. Pero claro, la cuestión es esta.
entre echarte algo de ciencia ficción, algo de fantasía, muchas veces lo que te comentaba, el tipo de consumo está mucho más dirigido hacia la fantasía, ¿no? O sea, pensemos hacia el Señor de los Anillos, pensemos hacia los Final Fantasies, y la ciencia ficción como juego de rol, pues también ha quedado muy rezagada, porque también creo que esta falta de pensamiento científico y crítico no es el mejor momento para que estos juegos peguen a nivel comercial. O sea, se pueden producir, pero de ahí a que la cosa sea popular y pegue, ya es otra historia, porque tienen mucho en contra. Sí. Sí, pues bueno, o sea, creo que ya nos está quedando un poco largo el episodio. Y creo que Sí, no, cuando tú digas. con esas reflexiones creo que es buen momento de ir cerrando. Pues sí, o sea, creo que esto estuvo muy interesante hablar como de todo este marco. Más que, digo, creo que luego también es interesante hablar como caso por caso, ¿no? Como, bueno, justamente Metal Gear que bueno, luego algún día haré como un episodio más dedicado a Metal Gear porque creo que también hay mucho que desmenuzar ahí. Pero pues sí, o sea, ver como el marco de... Pues eso es finalmente lo que quería lograr en este episodio, ¿no? Como entender el videojuego, o sea, el contexto cultural del videojuego de ciencia ficción. Y creo que estuvo buena la discusión. Así que, pues muchas gracias por pasarte. Y no sé, como algún comentario final o reflexión. Mira, primero agradecerte por el espacio. Me encanta poder hablar de estos temas, que haya espacios sobre la reflexión. Y luego yo creo que algo que les podría ayudar mucho a los jugadores es decirles, ¿no? O sea, las recomendaciones de juegos. Para entrar a la ciencia ficción muy dura, si les gusta ya algo muy hardcore, Dex está en 180 pesitos en Steam, lo pueden descargar. Es una experiencia muy larga, muy profunda, pero si ya están muy clavados en la ciencia ficción, es lo suyo. Si le quieren entrar, pues Seal Ship creo que es de los que te funcionan mejor para entrarle. Si quieren ya cosas como de más comerciales, no es mi hit, pero creo que lo toca bien. Los BioShock. Sí, o sea, creo que es un buen primer paso porque tiene mucho script y puedes como, o sea, sigue siendo una experiencia muy de shooter, sí, pero digamos que te forza como jugador a chutarte la historia y eso ayuda, ¿no? Yeah. Sí, porque incluso está muy ligada en las mecánicas mismas del juego, entonces como que genera este interés, aunque no es como lo más profundo o inteligente el juego. Es un muy buen inicio y creo que logra ser un buen punto, ¿no? Sí. Sí, pues hay muy buenos primeros puntos. O sea, bueno, ahorita como que ya con todo lo que hablamos ya no estoy seguro de si recomendar o no cosas, pero bueno. Aún así, pues bueno, voy a anclar como esta lista, que más que, de hecho, como esta lista que yo hice, no era tanto como de recomendaciones, sino como tratar de trazar como obras que creo que han sido representativas de la ciencia ficción en los videojuegos. Y pues sí, como entender qué los hace como diferentes o qué están planteando que los hizo como de cierta manera icónicos. O también pues hay simplemente juegos que me gustan y ya está, ¿no? Pero ahí voy a dejar esa lista. Creo que una recomendación que sí voy a dejar, que es un juego que no me voy a cansar de decir que es muy bueno, es el Prey de 2017, que es el juego que estuvo condenado por su nombre porque lo estaban relacionando con el juego de 2004, pero no tiene nada que ver. Es un juego que, de hecho, a ti también te lo recomiendo mucho. O sea, es un juego que... Híjole, es que no sé ni cómo plantearlo como que sin spoilear. Pero digamos que, bueno, una vez, mira, yo creo que tal vez así lo voy a vender muy bien. O bueno, para que le interesen estos temas. Me chuté un análisis por escrito donde analizan Prey a través de Lacan. Y es como de lo más interesante que he leído. O sea, entonces, o sea, Prey, o sea, es un juego que como que se volvió muy, pues sí, muy de culto.
Y es un juego de ciencia, ese sí es de los pocos que es una verdadera obra de ciencia ficción. Pero bueno, bueno, ya como para pasar a lo final, creo que, pues sí, bueno, pues muchas gracias. O sea, creo que estuvo muy interesante la discusión. Pues sí, dan para mucho más, la verdad. O sea, creo que me dejas con ganas de seguir leyendo más sobre estos temas. Y pues ya. Y espero que para la audiencia también. Y igual cualquier cosa, siempre disponible para platicar contigo. Gracias. Y pues sí, no sé, justamente algún contacto que quieras dejar, o tu LinkedIn. Las páginas de... @David Surazzi en todos lados. Así. Perfecto. Y de cosas. Es que ya ahí sale, o sea, le pones David Surazzi con Z a las dos. Y ya. Sale en internet y ya ahí pueden ver todo lo que viene en todos lados. También ahorita es complicado dar un contacto específico de un lugar, pues, o sea, de redes del trabajo, porque los eventos están saliendo en todos lados, ¿no? Entonces, ahí mejor me siguen a mí y ya yo le doy retweet a todo. Eso sí. Pues bueno, bueno, pues sí, esto es el final del episodio. Pueden seguir las redes de este podcast. Bueno, justamente ya ni sé si recomendar las redes o recomendar como mis redes. De cualquier manera siempre dejo las dos. Bueno, el Instagram de este podcast es textos.lúdicos. Ahí es como simbólico el Instagram, porque pues para tratar de tener más alcance entre comillas. El Twitter, textos lúdicos, y es que sobrevive Twitter de aquí a mañana. Y mis redes, bueno, creo dejo ahí mi página que es luisleon.com.mx y ahí básicamente pueden encontrar todo. Y pues ya, eso es. Muchas gracias por si llegaron al final del episodio. Y pues sí, cualquier cosa, pues yo creo que sea interesante si mandan algún mensaje, quieren continuar la conversación. Que sí ha pasado, más que nada como por mensajes privados. También es porque creo que, o sea, eso es la condición de la plataforma de Spotify, pero ahí no se permiten los comentarios. Pero pues sí, de verdad, no, cualquier cosa me pueden mandar algún mensaje, o sea... De hecho, si recibiera suficientes mensajes, sería como una sección al comienzo de cada episodio de leer los mensajes. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo avanza este proyecto. Me hace falta marketing, así que si a alguien por ahí le interesa, estoy abierto. Así que pues nada, muchas gracias y que estén bien. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.